La idea es poder pensar entre todos, claramente con la guía de Pablo, cómo podemos elegir una residencia de larga estadía. Pablo hoy nos va a comentar varios puntos esenciales a tener en cuenta, cómo nos podemos guiar. Pablo es contador público, pero además de ser contador público es director de una residencia de larga estadía. Él es directivo de, ahí claramente lo voy a decir mal, pero es directivo de CARPEM, que es la Cámara de Residencias Privadas. También es docente en múltiples espacios de capacitación. En uno tiene una materia que dicta, que es gestión de establecimientos de larga estadía, que es la diplomatura de dirección y gestión de residencias de larga estadía y centros de día. Está en muchas otras espacios de capacitación, es disertante de congreso. El Congreso de Mar del Plata disertó este año, el Congreso en Tandil también ha disertado este año. Claramente me voy a quedar muy corta con poder presentarlo a Pablo. Pablo, si hay algo que me he olvidado que crees interesante y relevante decirlo, porque también habla de la experiencia que vos tenés para poder aportar al tema, y me parece eso sumamente interesante. Más allá de lo que yo pueda decir, o sea, a nivel curricular, Pablo es una persona que es directivo de una residencia de larga estadía, y claramente, por no venir de lo que yo denomino palo, de los agentes de salud y cambio, tiene una visión muy integradora de la persona mayor, una mirada muy integral y muy centrada en la persona. Entonces me parece sumamente válido el recorrido que él haya hecho. Por eso te digo, Pablo, si quieres agregar algo más, tu placer, y te dejo ya. Vamos con el contenido, que es lo que va a sostener la charla. Dale. La idea es, no voy a presentar con algo muy estructurado, con una filmina. La idea es presentar un poco la temática. Mi idea es ir de lo más contextual y macro hacia lo más específico y dejar el espacio para generar debate, interrupciones. No hay ningún tipo de problemas. La idea es que, bueno, los que estamos acá, en general somos todos personas que transitamos el mundo de la gerontología, así que bienvenida la opinión de todos. La verdad es que a lo largo de los años, son más de 20 años ya en la tarea de dirección, si hay algo que no cambió, es que la gente cuando llega a las residencias claramente no está preparada para tomar la decisión de buscar una residencia. Y lo que vemos es que, en términos generales, nadie está preparado para afrontar ese periodo de la vejez donde está dentro del mazo de cartas que te puede tocar transitar con dependencia, con necesidad de apoyos, y no están preparados, saben que puede llegar a tocar ese periodo, lo teme, no quiere que llegue y no se forma, no lo prepara con antelación, aunque un poquito en estas últimas épocas ha cambiado eso, pero en general nos pasa eso. Y esto se replica a la hora de salir a buscar una residencia. Y la verdad es que en general en la población tenemos un bagaje cultural, que a mí me gusta más que decirle bagaje, una mochila cultural, que nos habla del mandato de los cuidados domiciliarios, de que el golden number, lo ideal sería poder pasar hasta el último día de nuestras vidas en casa, con cuidados domiciliarios, y quienes tienen que brindar esos cuidados a título general son los familiares. Somos una sociedad occidental con esa mirada, y es tan importante ese peso que tenemos que hace que extendamos el cuidado domiciliario muchas veces más allá de lo recomendable, llegando a situaciones críticas que generan dificultades no solamente en la persona que necesita los apoyos, sino también en los cuidadores. Y esto lo vemos sistemáticamente en las instituciones. Y este mandato también impacta en el tabú que hay sobre las residencias, y cuando estamos frente a estas situaciones, son situaciones donde uno nunca va a estar orgulloso de decir que tiene que recurrir a una residencia. Son temas que en términos generales no se hablan con el resto de las redes, de los que tienen que tomar estas decisiones. Se manejan en general dentro de círculos muy, muy pequeños y privados, intrafamiliares.
Y en este contexto se generan más dificultades, porque la carga para el que busca la residencia ya es enorme por estas razones, sino que además, en general, el 99% de las veces que alguien toca el timbre de una residencia y viene a averiguar, no es el futuro usuario de la residencia, es un tercero. Es un familiar, un primo, un amigo, un vecino, muchas veces, que está haciendo... ¿Cómo es el director de una RL de residencia de estadía? En general es gente que tiene que tomar la decisión por un tercero. Entonces tenemos ya la carga del mandato que nos impide tomar esta decisión, sino que además tenemos que tomarla por otro. Es verdad que hay excepciones, que hay veces que el futuro residente viene o es acompañado en la búsqueda, o que hoy es más habitual encontrar los casos de directivas anticipadas o donde se ha charlado que a futuro se tome esta decisión, pero en términos generales lo que está pasando hoy es que el que busca es un hijo, un sobrino, un primo, un amigo. Y esto tiene un impacto realmente importante, no solamente en distintos actores, no solamente en el que busca, que normalmente llega devastado a las instituciones, con mucha culpa, transitándolo de distintas maneras, sino también en las residencias. Porque históricamente las residencias son instituciones opacas. Uno puede haber cruzado durante 20 años una vereda sin saber que ahí había una residencia, porque tienen un cartel chiquitito, porque nunca se abrieron a la sociedad. Y esto está cambiando ahora. Pero todavía subsiste esta idea de las instituciones pseudo ocultas, por más que estén habilitadas, estamos hablando de un modelo de exponerse a la sociedad. Y esto también genera una dificultad a la hora de salir a buscar residencias, porque ¿cómo uno se enteraba históricamente de las resis? Y porque alguien te veía mal y te decía, ¿qué te pasa? Y bueno, mamá está mal, voy a tener que institucionalizarla. Y en ese contexto te dicen, bueno, vos sabés que yo conozco a un familiar que tuvo que ir a una residencia y le fue muy bien. ¿Por qué no vas ahí? Y ahí viene la recomendación. El boca a boca fue siempre el camino para llegar a las instituciones. Y en esa institución trabajaron bien o le fue muy bien, no tiene mucho criterio. ¿Qué era para esa persona que le haya ido bien? Bueno, le fue bien a esa persona, pero no sabemos qué es lo que debería haber hecho esa institución, si trabajaba bien o mal. Es una cuestión bastante difusa. Hoy estas cuestiones empezaron a cambiar. Y tenemos en esta evolución, en este tránsito que estamos haciendo de transformación en las residencias, un par de ejes que son interesantes mencionar. Por un lado, el acceso a la información. Hoy la gente llega habiendo googleado, habiendo leído mucho más, teniendo noción de qué tiene que preguntar en una residencia, qué cuestiones son importantes, qué criterios hay para elegir una residencia. Parte de esta conversación está vinculada con esto. Y eso genera un cambio muy importante. También tenemos el envejecimiento poblacional, que nos demuestra que estamos en una sociedad donde tenemos muy pocos servicios de apoyos y de cuidados, tanto a nivel institucional como domiciliarios. En las residencias recibimos personas que quisieron o les hubiera gustado sostener durante más tiempo los cuidados domiciliarios y no encontraron los recursos adecuados para llevar adelante esos cuidados. Y esta falta de servicios, en estos momentos yo creo que hay un estímulo para que se generen nuevos servicios. De hecho, mes a mes salen nuevas instituciones, empresas que hacen cuidados domiciliarios de distinta manera. El recurso clásico de la persona que en casa limpiaba o que ayudaba con algunas tareas domiciliarias y pasaba a ser el cuidador principal de la persona con dependencia, ahora ya no es la única opción que tenemos. Capital Federal es un claro ejemplo, con un montón de asistentes matriculadas, con listados de recursos de personal para ir a buscarlo. Pero igual, por más que haya más recursos para cuidados domiciliarios, hay una cuestión de elección de la población y una negativa frente muchas veces a contratar personal capacitado para hacer los cuidados dentro de casa. Y esto está relacionado con una cuestión del riesgo de poner gente adentro de casa, de seguridad jurídica. Muchas veces la gente llega a la residencia porque tuvo un juicio con una persona que trabajaba en el domicilio, etc.
Entonces ahí hay una tensión entre la generación de nuevos dispositivos y la negativa de la población a ir por ese camino, por esa posibilidad. Por otro lado, estamos frente a, en Capital Federal, que es el principal polo de residencias de la Argentina, hace 10, 15 años que se viene reduciendo la cantidad de residencias. No solamente la cantidad de residencias, sino la cantidad de residencias habilitadas. Y es medio paradójico, aumenta el distrito con mayor nivel de envejecimiento poblacional y cada vez tiene menos servicios y menos camas a dónde recurrir. ¿Por qué es esto, Pablo? ¿Por qué se da esta reducción? ¿Hay algún estudio? Mira, hay explicaciones viables. Una es que las exigencias normativas dentro de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires impulsa que muchas veces las residencias se muden del distrito este a provincia de Buenos Aires, y por otro lado una cuestión más relacionada con lo económico y lo inmobiliario. Muchas residencias cerraron, se construyeron edificios donde había una casona adaptada para residencia. Y después, bueno, obviamente el cambio cultural y social. ¿Quién era la principal cuidadora de los viejos en casa? La mujer. La mujer ya no está en casa a las 24 horas, sale a trabajar, no tenemos ese recurso. Y esto genera un impacto en las residencias también, porque no solamente estamos recibiendo el típico usuario con determinada complejidad, sino que empezamos a ver cada vez más las consecuencias de una soledad prolongada en las residencias. Y el impacto y el tipo de servicio que se brinda es distinto. Así que bueno, esto es para contextualizar un poquito dónde estamos parados. Ahora, yendo más a lo que es el tema, cómo buscar una residencia, me parece que dentro de las recomendaciones o de las cuestiones a ver, hay 3 pilares para mí que son fundamentales para cualquier tipo de usuario, para cualquier caso. Después podemos empezar a buscar cuestiones más relacionadas con los perfiles. Por un lado, el tema de las habilitaciones. Estamos en un país federal, cada jurisdicción tiene su normativa y más de la mitad de las residencias de la Argentina son informales o no están habilitadas por alguna u otra razón. Esto implica que muchas veces están por fuera del radar y que no hay ningún tipo de control. Eso no quiere decir que vayan a ser malas per se, pero una residencia habilitada te da cierto nivel de garantías y de nivel de prestaciones que va a haber dentro de la institución. Y nivel de protección que va a haber sobre los usuarios frente a una situación de abuso, etc. Fundamental salir a buscar residencias habilitadas, comprobar que estén habilitadas, que no sea solamente un cartelito. En general, uno puede encontrar el listado de residencias habilitadas en distintos distritos. Un segundo pilar es el modelo con el que se está trabajando. Estamos en un periodo de transición, seguimos teniendo una cantidad de residencias que están fuertemente ancladas a modelos asilares, que todavía no es que no hicieron no están transitando, no iniciaron ese proceso de tránsito hacia modelos de derechos o de atención centrada en la persona. Y tenemos otras residencias que están transitando o que ya podemos decir que son instituciones donde se trabaja con paradigmas distintos. Entonces, es fundamental que indaguemos un poco al respecto. Ahora, cuando avancemos un poquito más, voy a dar unas pautas más. Y aunque está vinculado con esto de los modelos de trabajo, me parece que hay un tercer pilar que es lo suficientemente relevante como para marcarlo por separado, que es el tipo de enfoque que tenemos, de puertas abiertas o puertas cerradas. Época de pandemia nos obligó a todas las instituciones a trabajar con modelos de puertas cerradas. Después de la pandemia hubo muchas instituciones que siguieron trabajando con este modelo porque les resultaba más cómodo, etc. Perdón, te voy a interrumpir. ¿Cuál sería el concepto de puertas abiertas y puertas cerradas? Como para que quede claro. A ver, creo que no es blanco-negro. Uno lo presenta en extremos, puertas abiertas o puertas cerradas. Pero, por ejemplo, visitas. Una visita tiene que sacar un turno para hacer una visita y le van a dar un horario en el que puede hacer la visita y un espacio donde puede hacer la visita. Y esto es independiente de que sea una residencia premium, una residencia muy humilde. Hay instituciones premium que funcionan así y vos podés entrar y tenés el hallcito, el lugar, la habitación donde podés hacer la visita y no podés recorrer la institución. Okay. Podés entrar con determinada cantidad de gente o no.
El modelo puertas abiertas también es respecto de los profesionales. Hay instituciones donde te brindan o vos querés que tu médico de cabecera de toda la vida se haga cargo y no te lo van a permitir. Hay instituciones donde si la obra social, la prepaga, te brinda un kinesiólogo que viene 3 veces por semana, no te van a decir que no puede venir, pero te van a decir solamente puede venir de 9 a 9:35 y no le voy a brindar el gimnasio o el espacio para que trabaje. Se va a tener que arreglar donde pueda. Entonces, quizás no te dicen que no, pero te dificultan el acceso a determinados servicios. Y después vas a tener instituciones donde vos tocas el timbre, entras y decís, hola, vengo a visitar a tal persona, y se te abren las puertas y vas a poder visitarla. O en la habitación, o en el comedor, o en la sala de estar, y no haga ningún tipo de problemas. Por supuesto que hay limitaciones que son estructurales para estos modelos, pero es una de las cuestiones que es fundamental indagar, porque la calidad de vida de esa persona va a estar afectada por este criterio, puertas abiertas y puertas cerradas. Hay instituciones donde las personas van a poder entrar y salir sin tener que coordinarlo, pedir permiso, avisar a qué hora van a volver, y hay instituciones donde cada salida implica pasos burocráticos que dificultan el acceso y salida de la institución. Y esto un poco, antes de seguir con otros criterios, pensar que tenemos un sector de prestadores extremadamente heterogéneo en la Argentina, por las distintas normativas que existen, por los momentos donde se crearon las residencias. Tenemos desde micro residencias de 5 o 6 personas. No voy a hablar del sector informal, del sector formal. Micro residencias de 400, de 500 personas, residencias privadas, de gestión privada, que prestan servicios al PAMI, a obras sociales, de gestión pública. Tenemos residencias humildes, con pocos servicios. Tenemos residencias súper especializadas. Tenemos residencias que tienen poblaciones heterogéneas, como la mayoría, y residencias que brindan servicios específicos para determinado tipo de cuestiones, demencia, rehabilitación. La verdad que el mercado de las residencias es amplísimo. Tenemos residencias, y una de las cuestiones importantes es el tamaño de las residencias. No es lo mismo, por más que sean excelentes, una residencia donde hay 20 personas que una residencia donde hay 150 personas. El modelo de trabajo va a estar determinado por la estructura de la residencia. Hay cuestiones que son recomendaciones para quien va a salir a buscar una residencia, que yo siempre aconsejo. Yo tengo la mirada de que, como director de una residencia, tengo un deber de informar y de acompañar al que viene a buscar. Por más que cuando me toca el timbre a los 2 minutos me doy cuenta que no es una persona que va a venir a la residencia, creo que le tengo que dedicar 15, 20 minutitos para darle los recursos necesarios para que esa persona encuentre su mejor camino, sea una residencia, sea el cuidado domiciliario o el destino que sea. Me parece que es un deber social que tenemos también para salir un poco de esa imagen negativa que tienen las instituciones. Y hay cuestiones que son básicas preguntar siempre que uno ingresa a la residencia. Y cuando uno ingresa a la residencia, nos puede pasar de que la persona que nos atiende quizás es una mucama que estaba de paso, que nos va a dar la tarjetita y no nos va a dar mucha más información. Por eso es vital lograr tener un interlocutor que nos pueda responder cuestiones importantes. En principio, y las voy a decir no en orden de prioridad, simplemente son 7 o 8 tips que les voy a dar. Averiguar cuál es la cantidad de personal, cuál es el ratio de personal contra los usuarios. No es lo mismo una institución que tiene un asistente cada 6, 7 residentes, cada 15 residentes, cada 20 residentes. Por más que sea una residencia que trabaje bien y con buenas intenciones, 1 o 20 no va a ser el mismo servicio que 1 en 8. No hay manera. Y bueno, a nosotros nos pueden decir que es 1 en 6 y en realidad es 1 en 15. Pero cuando uno va a hacer la visita en la residencia, si la puede recorrer, si la puede transitar, si puede permanecer durante un rato, si puede hacer visitas en distintos horarios, bueno, puede darse cuenta cuál es la cantidad de personal con la que se está trabajando en la institución. Otro criterio que es importante es la cantidad de camas que hay por habitación. Venimos de instituciones de 6, 7 camas por habitación, en muchos casos, y hay toda una movida hacia buscar mayor privacidad, habitaciones individuales en lo posible, dobles o triples.
Y la verdad es que está todo sensacional, pero ahí tenemos una cuestión que es el factor económico. Hoy por el mismo servicio, una habitación de 1 puede salir el doble que una habitación de 2 o de 3. Entonces, está todo genial, pero acá tenemos el factor económico. Sí es importante preguntar respecto de la cantidad, porque muchas veces uno no termina de cerrar cuando está en la búsqueda una habitación y después, bueno, la habitación es otra y pasamos sin saberlo de una habitación de 2 a una de 3 o a una de 4. Entonces, es bueno tener fijado la cantidad de habitaciones. La ubicación geográfica, por supuesto. Hay siempre dos casos, ¿no? El usuario, el residente que todavía conserva actividades cerca de su lugar de residencia, redes sociales, amistades, entonces uno puede privilegiar que la ubicación geográfica sea cerca de la residencia del normal del usuario. Y por otro lado tenemos otros usuarios que ya no salían de su casa, que no recibían visitas, que estaban en estas situaciones de soledad, donde, bueno, es importante que quien va a ser responsable de esa persona tenga cerca de su casa, del trabajo y que sea de fácil acceso. Otro tema interesante a charlar. Bueno, ¿cuáles son los servicios? ¿Quiénes son los profesionales que están trabajando? Es una de las primeras cosas que uno pregunta. Atrás de esto hay una cuestión que es muy relevante, que es cuál es la cantidad de horas que trabajan los profesionales. Porque, por supuesto, tenemos una residencia de 40 personas que tiene kinesiólogo que va una hora por semana. Bueno, en esa hora está media hora completando historias clínicas y media hora haciendo una ronda y haciendo alguna actividad. ¿Tiene kinesiólogo? Sí, por supuesto que tiene kinesiólogo. Que no es lo mismo que tener 4 horas de kinesiología todos los días. Entonces, es importante preguntar cuál es la carga horaria de los profesionales. ¿En qué espacio desempeñan sus actividades? ¿Es lo mismo para una rehabilitación tener un gimnasio que no tenerlo, por más que yo tenga la misma cantidad de horas de profesionales? No, no es lo mismo. Por otro lado, el manejo arancelario, cuando uno va hacia residencias donde va a tener que afrontar con gasto del bolsillo la residencia, nos pasa habitualmente en las instituciones que esta política de ajustes a veces es un poco cruel para algunas personas y tienen que, después de haber estado durante 7, 8 meses y haber hecho un proceso de adaptación a la institución, les llegan épocas de inflación, un aumento de un 50% sin ningún tipo de miramiento y no pueden seguir sosteniéndolo. Entonces, estamos pensando, salvo casos particulares de fin de vida, donde la expectativa de estar en la institución o por una rehabilitación es corta, que podemos estar 1, 2, 3 años en la institución y hay que pensar en el futuro para poder seguir sosteniéndolo. Un tema que es para mí súper actual es cuál es el manejo frente a la complejización de los usuarios en la residencia. Estamos con muchos usuarios que nos pasa que se va extendiendo en el tiempo, el avance de sus patologías implican que entren en cuidados paliativos, en procesos de fin de vida, con un nivel de complejización bastante importante, y no todas las residencias están preparadas para enfrentar ese tipo de desafíos. Entonces, preguntarlo nos va a ayudar a evitar eventuales problemas con derivaciones innecesarias y saber que tenemos equipos para seguir sosteniéndolo dentro de las instituciones. Un tema que está más relacionado con lo que es la atención centrada en la persona. ¿Cuál es el nivel de flexibilidad ante las demandas del usuario de la institución? Siempre doy los mismos ejemplos porque me pasa actualmente. Tenemos al hincha de Racing que el lunes va a jugar un partido importante con River y bueno, el partido es a las 10 de la noche. Y papá quiere ver el partido. Y en la institución van a decir, no, a las 10 de la noche ya están todos acostados, las teles se apagan porque molestan a los vecinos, que esto, que lo otro, más allá, y no va a poder ver el partido. Bueno, hay instituciones que te van a ofrecer la posibilidad de que, bueno, si no puede ser en la habitación porque el compañero duerme, que se quede en el comedor y le prendemos en el comedor y a la hora que termine el partido, por más que sea por penales, a las 12 de la noche, va a haber personal como para poder asistirlo y que se acueste en ese horario. Y ese tipo de cuestiones uno tiene que tener en claro el perfil de la persona que va a ingresar, porque tenemos usuarios que son mucho más flexibles y sumisos, y entonces, bueno, no quiero hacer problema, entonces no voy a ver el partido, pero eso no implica que la institución tenga que tener flexibilidad para brindarle a esa persona la satisfacción de esa necesidad que tiene. Obviamente tenemos límites estructurales, edilicios, de personal,
y por eso siempre les digo, no es lo mismo tener un asistente cada 20 que uno cada 8, porque estas cosas muchas veces se resuelven con horas hombre de trabajo. Y también, y un poco vinculado con esto, ¿cuál es el enfoque que va a tener la institución frente a decisiones de tratamiento de los usuarios? Porque muchas veces nos pasa de que tenemos un usuario que tiene una dieta muy específica por determinada patología, pero que a lo largo de su vida decidió no cumplir con esa dieta. Entonces llega a la institución, la agarra el nutricionista, el clínico y dice, no, bueno, esta es la dieta y tiene que cumplir con la dieta. Y bueno, no, pero esta persona no cumplía con la dieta, cumplía un poquito o tenía sus permitidos. Entonces, bueno, ¿cómo se va a manejar frente a esto? O tiene que tomar determinada medicación y decidió no tomarla por determinadas razones. Bueno, ¿cómo se va a parar la institución y sus profesionales frente a esta demanda del usuario o su grupo familiar? Y por último, dentro de estos tips, el manejo del riesgo. Podríamos hacer toda una charla sobre manejo de riesgo, pero para el que sale a buscar una institución, esto implica un par de cuestiones que son interesantes y de bastante actualidad. El uso de sujeciones, las caídas, y vinculado con el tema de los tratamientos, por ejemplo, una persona que tiene un déficit, un deterioro de glutorio, y bueno, la decisión es que siga comiendo vía oral, a pesar del riesgo de que se aspire. Bueno, ya sabemos, va a haber una parte de la biblioteca que no lo va a aceptar, otra parte que sí lo va a aceptar. ¿Cómo nos vamos a parar frente a esto? Y se empieza a aspirar, tiene broncoaspiraciones y hace una neumonía cada 2 o 3 meses. Bueno, la institución va a acompañar, va a sostener esa conducta elegida por el usuario y su familia, o la va a rechazar y va a pedir alimentación por sonda o botón. Una persona con caídas crónicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir sosteniendo a esa persona y su hiperestación y su autonomía para moverse, o vamos a hacer una sujeción química o física. Bueno, son todas cuestiones, no voy a hacer juicio de valores sobre las distintas alternativas, solamente decir, esto es importante preguntarlo. Y más si es una problemática con la que venimos cuando llegamos a la institución. Mamá se viene cayendo, en el último mes se cayó 3 veces. Bueno, la institución tiene que tener una respuesta, ¿no? Cuando uno llega a la institución siempre pienso lo mismo. Yo me imagino yendo a una institución y que haga 3, 4 de estas preguntas y no me puedan responder. Eso te iba a decir, ¿cómo te das cuenta? O te responden y vos te das cuenta que te están respondiendo todos sí, no te preocupes, a las 2 de la mañana él va a poder hacer, o no, nosotros no hacemos sugestiones, o no, nosotros de repente ya hiciste todo el proceso de ingreso, ya estás ahí y te das cuenta de, o podés hacer algunas ciertas, algo más, no sé cómo decirlo, estratégico para mirar qué tenés que mirar, o cómo lo podemos detectar a esto de si respetan o tienen un protocolo de riesgo, o usan sujeciones, o está centrado en la persona, por lo menos tiende a estar centrado en la persona. ¿Cómo hay alguna estrategia que podamos...? Yo estoy seguro que las instituciones todas tienen tomadas estas decisiones. No, eso seguro, claro. Lo que nos va a pasar es que no está el interlocutor válido. Sí, Daniel. Daniel, sí. Abrí micrófono. Hay que mirar. A mí, ya hace unos cuantos años, pero iba acompañando a una familia, eran 3 hermanos varones que estaban ayudando al padre y bueno, había llegado, bueno, no hace falta entrar en detalle, pero había llegado a la situación esta de que no podía seguir viviendo solo, una internación clínica, 2, 3, después de la tercera internación clínica lo hablan con él y él acepta que decidan por él e ingresa a una institución. Bueno, a la semana voy a verlo a la institución y cuando lo voy a ver paso por un salón en donde hay un señor sentado en una silla de ruedas adelante de una tele con una sonda nasogástrica y como el señor tenía, no quedaba claro si eran movimientos involuntarios o era la intención de levantarse, estaba sujeto a la silla. Pero además, como movía las piernas, lo que vi es que entre los rayos de las ruedas le habían cruzado un bastón. Bueno, en la siguiente entrevista con los hijos yo les dije, bueno,
atenti con esto, porque en algún momento algo de estos riesgos pueden ocurrir. Esa práctica va a ser la práctica que le hagan a su padre. Claro, entonces piénsenlo con tiempo, antes de que llegue esa situación. Es fuerte, o sea, mirar bien, pero cuando uno es el momento de pensarlo antes de encontrarse con que le van a decir, bueno, si no se pone la nasogástrica, ¿no? Porque encima, bueno, ya sabemos esto, si es alguien con una demencia avanzada, sin querer va a tender a tratar de quitarse la sonda y todo esto, entonces una vez, otra vez, bueno, se arman unos rollos. Entonces sí, es clave lo que decía Pablo, ¿no? Poder recorrer y ver, digamos, como anticipar, con el túnel del tiempo, ver el futuro. Ver lo que le pasa a otros en esa institución es ver el futuro. Tal cual. Lo importante además es tener la mirada atenta para descubrir esas cuestiones. Porque parte de... Cuando Jimena me propuso a hablar de estas cuestiones, digo, claro, esto es... O sea, todo el mundo que va a buscar una residencia tendría que poder estar en una charla de este tipo para llevarse estos criterios para mirar en una institución. La institución va a hablar por sí sola, más allá de lo que nos cuente el empleado de turno. Yo estoy completamente de acuerdo y por eso siempre digo lo mismo. Vengan en distintos horarios. Mirá cómo es el horario a la tarde, a la mañana, cuando están comiendo. Incluso invito a la gente a venir con el usuario, si está dentro de las posibilidades. Pero bueno, sabemos que a la hora de la toma de estas decisiones muchas veces el tiempo apremia, las resoluciones se tienen que tomar a las corridas y terminamos tomando la mejor decisión que podemos dadas las circunstancias. Ojalá todos tuviéramos un par de semanas para poder determinar a dónde ir. ¿Cuántas veces nos ha pasado de gente que decide traer a la institución a alguien sin conocer la institución? Solamente porque le dijeron la institución donde trabaja Daniel es espectacular. Bueno, no tengo tiempo, voy acá que me dijeron que es espectacular la resi de Daniel. Pero bueno, es parte de esto de nunca estar preparados, de no verla venir y tener que tomar las decisiones a las apuradas. Yo para cerrar y dar espacio a que todos debatamos un poquito, dejo dos temas más que me resultan súper interesantes, incluso un poco lo charlé en Tandil, que están relacionadas con las expectativas y la bajada de la gerontología en general respecto de las residencias. Hay una línea donde todavía se sostiene que la residencia es mala, es abandónica, si empezamos a tirar significantes de residencia pueden salir cosas horribles, y que el que tiene que recurrir a la residencia es porque fue incompetente con los cuidados o no quiso ocuparse, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que tenemos que salir a reivindicar un poco el servicio que se brindan en las instituciones, donde muchas veces son un salvavidas frente a situaciones que están explotadas, que claudicaron los cuidados, que no hay otras situaciones. Esa idea de que el que llega a una residencia, toca el timbre y viene a librarse un problema, bueno, ¿puede existir? Sí, por supuesto que puede existir, pero en general estamos hablando de gente que le costó muchísimo tomar la decisión, que las tiró todo lo posible y llega muy angustiada. Entonces, estamos brindándole una solución no solamente al usuario, sino a su grupo familiar, a sus redes de contención, y cuando se trabaja bien, en general, mejora la calidad de vida para todos, porque ya son situaciones que venían bajo el agua. Y en esta línea también, desde la gerontología muchas veces se intenta que la residencia sea como una extensión del hogar, ¿no? Que la residencia tiene que ser lo más parecido a la casa de esa persona. Y después de mucho pensarlo, yo me di cuenta que no estaba de acuerdo con esa mirada, porque las residencias son espacios colectivos. Y esto del espacio colectivo obviamente que tiene sus pros y sus contras. Pero si nosotros le decimos a la gente que tiene que llegar a la residencia con unas expectativas donde la residencia se tiene que adaptar en un 100% al usuario y que tiene que convertirse en una réplica de su hogar y de su ritmo de vida, etcétera, porque la atención central en la persona y todo lo que ya sabemos,
vamos a generar unas expectativas imposibles de cumplir. Las residencias son espacios colectivos. ¿Hoy existen residencias que no son espacios colectivos o que no se parecen tanto a espacios colectivos? Sí, cada vez hay más estos modelos de edificios que son con amenities para cuidados, pero en general una residencia clásica es un espacio colectivo. Con lo malo, sí, por supuesto. ¿Tienen cuestiones de instituciones totales? Sí, por supuesto. ¿Tenemos que laburar para moligerar los efectos? Sí, por supuesto. Pero también tenemos lo bueno de la institución colectiva, la sociabilización. Siempre digo lo mismo, nosotros magia no hacemos. La persona cuando empieza a estar mejor un mes después, 2 meses, no es porque el doc hizo magia con la farmacología, es porque está estimulado, es porque está con otras personas, es porque esa persona que estaba sola en su casa con una visita a los domingos de 45 minutos, hoy está con otros, con pares, con gente que está mejor, con gente que está peor, recupera roles sociales que había perdido. Entonces, bueno, tenemos que salir a defender un poco esta idea de que la institución colectiva no es mala per se, que tiene sus valores y sus contras, porque también se pierde privacidad, etcétera. Pero yo creo que hay que reivindicar el valor de lo colectivo en estas instituciones, más en los tiempos que corren, donde lo colectivo cada vez y pierde terreno frente al individualismo. Ver los efectos de lo colectivo, los efectos positivos de lo colectivo, yo creo que hay que valorarlo. Y decirle a la gente que, bueno, que esto no es la institución solamente adaptándose al nuevo usuario, sino que el usuario también tiene que adaptarse a la institución. Que en este juego de intereses donde hay que ceder un poquito y dar otra pelea, bueno, es una dinámica que se va a dar durante un tiempo hasta que se genere, bueno, la institucionalización mirada con efecto negativo o la adaptación mirándola con cariño a ese proceso. Así que bueno, podríamos discutir acerca también de cuándo es conveniente tomar la decisión, pero habría que ir tema por tema. También podríamos hablar de los perfiles. No todos los usuarios son para cualquier residencia. Hay residencias mejores o peores para el usuario. Y ahí sí, ya entran como en cuestiones más de características más personales. Hay que tener un tanto el cómo, tanto el cuándo como el perfil entra como un estudio o un análisis mucho más personalizado del caso, gestión del caso, porque pueden haber algunas variables, pero me parece que es como otro tipo de análisis. Está bueno igual. Hay que tener, el que está buscando la institución, los que están buscando tienen que tener el mejor perfil posible del usuario para saber qué institución buscar. Nosotros como instituciones, contra más experiencia tenemos los que hacemos estas entrevistas, los servicios que existen, como el de Adriana, que está por ahí, y otros de búsqueda de instituciones y de asesoramiento. Vamos desarrollando esa habilidad, esa intuición para ir perfilando en tiempo real a los usuarios. Pero si el usuario viene ya con un buen perfil, con las necesidades, con los gustos, con las expectativas que tiene y las puede volcar en la institución en la búsqueda, es un golazo. La verdad que simplifica mucho ese trabajo. Así que bueno, nada, si quieren debatimos un poquito algún tema o si alguno quiere ahondar en alguna cuestión, pregunta, tiramos y seguimos. Yo lo único que me parece que es importante aportar, sumar de lo que vos decís, estos 2 últimos puntos, esto de la mala concepción o la mala reputación que tienen las residencias de larga estadía o la institucionalización. Me parece que yo estuve trabajando muchos años con Roberto Barca en el centro de día de él, en todo lo que es el programa de demencias severas, y me ha tocado, creo que en casi todas las ocasiones, en algún momento asesorar y acompañar a la familia en esta toma de decisiones. Y muchas veces esto negativo era, tal vez la palabra parece exagerada, pero la salvación para una dinámica familiar, para el sostenimiento de los roles familiares, para que el marido, el cónyuge, el hijo sigan siendo el hijo, ¿sí? Y no se pierdan tanto los roles, porque la demanda de cuidados empieza a romper con las dinámicas familiares y la pérdida de roles familiares. Entonces uno tiene que asesorar en cuanto, y ojo, era en contra de nuestra institución, pero era a beneficio de los requerimientos médicos que tenía en ese momento el participante, el usuario del centro de día, y el impacto o el perjuicio
que iba a tener esa dinámica familiar, ¿no? Cada uno de los miembros de la familia. Entonces, en este acompañar y asesorar a la familia es cuando uno empieza a perder esto, y la familia, digo, ¿no? Uno ya no lo tiene como algo malo la institucionalización, la familia empieza a perder este concepto negativo de la institucionalización y empieza a reivindicarlo y empieza a darse cuenta de cuando pasa. Yo siempre tuve contacto después con la gran mayoría de las familias, y te decía esto de poder volver a tomar el cafecito, volver a tener un encuentro con el otro desde no el cuidado, sino desde el rol que tenían antes, de cuando el cuadro se hizo como más dependiente, ¿no? Me parece que esto es como evitar, ¿no? Sacar los prejuicios, pero me parece que tiene que ver con la primera parte que dijiste. Las sociedades, la cultura o las características culturales que tenemos de que las personas se mantienen en el seno del hogar el máximo tiempo posible, sin pensar cuál es el máximo tiempo posible y determinado, o sea, a nivel de quién está perdiendo. La persona misma está perdiendo y todo ese grupo, ¿no? Entonces me parece que forzar un cuidado en un hogar por el simple hecho de sostenerlo en el hogar, me parece que es peor para la persona y la familia. Gisela, si querés te invito a que abras el micrófono y hables y conversemos entre todos. Si no, leo. Dice que, bueno, es bueno hablar con las familias para que sepan que es muy importante. Hola, ¿ahí se me escucha? No, tenía problemas con el micrófono, por eso no... Dale, No hablé con el micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. No, yo decía, ¿no?, que también es importante reivindicar el rol de la familia, ¿no?, en la participación de todas las actividades de la residencia, que no es que porque su familiar entra a la residencia ya, o sea, se desliga o siente que ya no tiene participación, sino al contrario, digamos, sumarlo y encontrar momentos o actividades para incorporarlos. Total. Bueno, es un poco lo que les decía de puertas abiertas. ¿En cuántas instituciones uno como familiar no puede tener acceso a determinadas actividades? Siempre digo lo mismo, ¿querés venir a participar en el horario de kinesiología y sos uno más y participás como si fuera una sesión de kinesiología para vos, que sos el hijo y ayudás con la integración? No todas las instituciones permiten esto o estimulan la participación familiar, más allá de que hay familias que tampoco van a estar interesados por más que uno lo estimule, pero sí está buena la estimulación institucional para abrir las puertas y participar en la vida, porque termina siendo parte de la colectividad, del colectivo gerontológico de la institución, el familiar también. La tenés ahí, Adriana Capuano, también para capturarla, Jimena. Bueno, Adriana Capuano va a ser nuestro próximo... No, después ya Pablo me va a pasar el listado de gente que va a participar en estos espacios de discusión, que me parece que son sumamente importantes, que está bueno también, como decía Pablo, qué importante debería ser, o qué interesante tendría, o no sé cómo ponerlo, que todas las familias que requiere transitar por la toma de decisión de la institucionalización pueda acceder a una charla, ¿no? Pueda encontrarse con alguien que les comunique de forma tan clara como lo hizo Pablo hoy, decir, bueno, mira esto, escuchá, pregunta esto. Me parece que es como, nada, ponerle luz ahí en el camino, que no se hace, esto no se hace por esto sociocultural de no hablemos de eso. Sí, Adri, levantá al micrófono y charlemos. Sí, yo escuché muy atentamente a Pablo porque además de compartir una hermosa maestría con Pablo, coincidimos en muchas de las cuestiones que él ha planteado y él lo hace además desde la experiencia de la gestión, ¿no? Pero ¿cuántas de estas cuestiones tan importantes, pensando en esto de la atención centrada en la persona, de brindar una gestión pensada y basada en la calidad, estas modificaciones, la mayoría de las que propuso Pablo, no son tan dependientes del costo, digo, no son tan costo elevadas. Son cambios de hábitos. Esto de mejorar la calidad es un trabajo que compromete a cada una de las personas de la residencia. Tiene que haber mucho de formación y de capacitación,
y también que involucra a la familia, ¿no? Por eso me parece muy relevante también para ir de a poco socavando esa resistencia al cambio. Lo veo, Eduardo, acá, que también para pensar en una buena residencia, más allá de la integración a la comunidad, los aspectos edilicios también son importantes, ¿no? El hecho de que la residencia se sienta agradable, que los espacios permitan, que sean dignos, permitan la intimidad. Hoy en día es muy frecuente ver en las residencias la instalación de cámaras, por ejemplo. Bueno, gran debate en las habitaciones. De acuerdo a cómo sea el fundamento y dónde estén instaladas esas, digamos, los visores, los televisores, para mirar, quién mira, digamos, la intimidad de las personas a través de esas cámaras, se generan debates muy importantes. Y por otro lado, un tema que a mí me interesa un montón, que tiene que ver con esto de la atención centrada en la persona. ¿Cuánto indagamos nosotros a los potenciales usuarios respecto de su postura, de su posición con respecto a las residencias para personas mayores? Digo, si ahora rápidamente hiciéramos una encuesta entre nosotros, yo casi diría con seguridad que muchos traemos un preconcepto negativo respecto de las residencias. Si nos preguntáramos a nosotros, ¿usted en qué situación quisiera estar en una residencia? ¿Quisiera pasar el resto de su vida en su hogar? Y yo diría que casi tengo la respuesta. Eso tiene también que ver con un preconcepto fuertemente instalado de que la residencia, está bien que sea el último recurso, pero el último recurso no tiene que ser estigmatizado como un recurso negativo o malo para la persona, para la salud de la persona. Porque también lo sería una clínica o un sanatorio. Obvio. Es que a mí me parece que el problema es pensarlo como último recurso. No, hay que pensarlo como el recurso justo, en el momento apropiado. Ni antes ni después, ni una institucionalización precoz, ni una institucionalización donde ya los vínculos, el paciente en su cuadro o en su condición de salud haya mermado por no tener los requerimientos que tenía que tener en ese momento. Me parece que hablar de lo oportuno, lo justo en la toma de decisión, porque también es esta palabra del último, tal vez no es lo último, pero es en ese momento, tal vez pasan muchos años. ¿Cuántos de nosotros acá trabajamos en residencia de larga estadía que hace muchísimos años que están, que hay usuarios residentes que están viviendo en esa residencia muchísimos años? Eso no fue el último recurso, fue el recurso más apropiado o el recurso justo en ese momento. Porque si no tenemos esta característica de decir que sea el último recurso. Perdón, voy a honestidad brutal. Sí, sí. Yo no quiero ir a una clínica, Claro. no quiero ir a un sanatorio. Obvio. Y no quiero ir a una residencia. Si voy a la clínica, al sanatorio, a la residencia es porque hay algo que me está llevando a ese lugar. Entonces, entiendo perfectamente la mirada negativa. No quiero tener 99 años y estar más cerca del fin de mi vida. Entonces, bueno, hay ahí una carga negativa con la que tenemos que lidiar y que es natural pensar. Yo no me parece que nadie diga, bueno, si yo cuando sea viejo quiero estar en una residencia, uno va a un sanatorio porque hay alguna necesidad que no puede... Claro, Daniel dice, yo no quiere quiero ir al ir al dentista, dentista, claro. claro, por supuesto, y eso no va en contra de los dentistas. Tal cual. Pero bueno, sí estoy de acuerdo con Adriana, hay una cuestión relacionada íntimamente con la formación. Solamente con un poco de formación uno empieza a caminar y a transitar un camino hacia la atención centrada en la persona de bajo nivel de inversión, vamos a decirlo. Después se pueden trabajar cuestiones estructurales que son más complejas y costosas, pero no, es una cuestión de voluntad y de filosofía. Yo me acuerdo, soy segunda generación. Mi vieja hace 30 años, 35, me acuerdo cuando no se hablaba de atención centrada a la persona ni nada parecido, cuando alguien quería comer un bife, iban y le compraban el bife, porque a esa persona le gustaba el bife, y al que le gustaba salir, bueno, buscábamos la forma de un acompañante, que en ese momento ni siquiera sabíamos que se llamaban acompañantes terapéuticos. Entonces,
también hay una cuestión ahí que está vinculada con la humanidad, creo yo. Que, bueno, es una persona, un sujeto de derecho y bueno, ¿cómo voy a satisfacer sus necesidades? Después está la formación, la profesionalización, todo ayuda, va a ser la atención de calidad, pero me parece que hay algo que es intrínsecamente relacionado con una atención humanizada cuando hablamos de mejorar la calidad de vida en las instituciones. Y creo que la formación, como dice Adriana, es la puerta de entrada. Después construís sobre esa formación. No, y otro punto importante en este no querer, o no desear estar en una residencia, porque obviamente el que necesita es porque es una persona dependiente y necesita asistencia para las actividades de la vida diaria, es respetar el derecho a la información que tiene. En este temor me llevan engañados, no sé a dónde me llevan, me dijeron que me llevaban después, que me iban a dejar unos días, voy a tener un egreso de una cirugía de cadera. Y resulta que ese me van a buscar después, es nunca. Entonces, la posibilidad de que la persona tenga absolutamente una información clara, precisa y que realmente ella pueda decidir, más allá del dolor que le pueda ocasionar o el hecho de que obviamente, como dicen ustedes, no le es una situación agradable. Hago un comentario sobre esto, Adriana, que no lo puse en la charla, pero me pasa habitualmente cuando alguien viene a buscar a la institución y a averiguar y me dicen, bueno, no, mamá tiene una demencia, le podemos poner la etiqueta del diagnóstico que queramos, ¿no? Entonces yo le digo, pero se olvida. No tiene sentido que le diga, entonces viene todo un planteo, incluso muchas veces los profesionales de la salud no les recomiendan anticipar las decisiones. Y bueno, yo tengo una mirada bastante opuesta. Entonces digo, por más que estemos frente a una persona con un deterioro cognitivo, con una demencia, hablemos del tema. Si tenemos tiempo y esta decisión la vamos a tomar dentro de un mes, empecemos a charlarlo. Dentro de 2 meses empecemos a charlarlo. Y un día no te va a decir que no, al otro día no va a entender de lo que le estás hablando, y al otro día capaz que algo quedó de los otros 2 que hablamos, y ese proceso, ese duelo que tienen que hacer, lo hacen muchas veces como pueden, con los recursos que tienen, pero yo creo que también, hablando de dignidad, de humanidad y de derechos, hay que darle la posibilidad a ese proceso. Por supuesto que a veces puede salir mal y puede explotar una situación y anticiparse una situación, pero creo que hay ahí derechos. De la misma manera, Pablo, de la misma manera que puede salir mal cuando una persona como vos decís, con un cuadro como una demencia, después con un trastorno cognitivo-conductual o psicológico-conductual, no sepa dónde está y se quiera ir. O sea, de la misma manera, pero me parece que el principio de la realidad antes que el engaño, digo. Estoy totalmente de acuerdo con Adriana, si se le olvida los 5 minutos, se le olvida los 5 minutos, pero bajo ningún punto de vista inventar toda una situación. Tronó, perdón, acaba de tronar todo zona norte. Pero bajo ningún punto de vista generar un escenario que aparte no se puede sostener, porque no se va a sostener. Entonces me parece que es bastante, sí, es falta de dignidad total. Completamente de acuerdo, Adriana. No, tremendo. No sé cómo tengo luz todavía, no sé. Bueno. ¿Estás en la hora ya de reunión? Sí. No sé si alguien más quiere participar. Estamos con tiempo más que cumplido. Sí, excelente. Gracias. Te agradezco mucho, Pablo, la participación. Agradezco a todos los que interactuaron, a aquellos que están ahí. Y después les voy a mandar un mail para darles el enlace, el video de YouTube, si lo quieren compartir con otras personas que también están en esta búsqueda o necesitan asesoramiento, o profesionales que se encuentran en trabajo domiciliario y que en algún momento se puede presentar esta encrucijada y requieren información para hacer un asesoramiento en cuanto a la elección de una residencia a larga estadía. Me parece que esto es información que es sumamente vital, como decía Adriana, como decía Pablo, como me parece que pensamos todos los que estamos acá hoy, cuanto más información, cuanto más opciones tenemos, más sujetos de derechos somos. En las opciones que tenemos, en la información que tenemos, ahí están los derechos. Entonces me parece que tener esta información nos hace todavía más sujetos de derechos y hace que respetemos los derechos de la persona que va a estar realmente transitando esta elección que haga la familia. ¿Sí? Bueno, les agradezco a todos, gracias Pablo, y bueno, estamos en contacto. Un abrazo para todos, gracias por venir y escuchar. Gracias. Saludos, Chao, que anden bien. luego.